Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Hoy les voy a compartir sobre un diálogo maravilloso que se da entre la Madre de Dios y un laico, con Juan Diego. Es un diálogo lleno de amor, de ternura, de comprensión, que nos invita a muchas cosas, entre ellas a reflexionar en cómo es nuestro diálogo con la Madre de Dios. ¿Cómo es nuestro diálogo con las personas que están a nuestro alrededor, principalmente con nuestros seres queridos? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo dialogas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la gente más cercana? ¿Hay diálogo? ¿Hay un entendimiento? ¿Hay amor entre esas palabras? ¿O esos diálogos se convierten a veces como en una guerra campal, donde antes de empezar a hablar ya llegas con la espada desenvainada? Este mensaje de amor que nos trae la Santísima Virgen María es maravilloso para poder entender, reflexionar. Te invito, así que quédate, soy Gaby Bravo de ANE Ciudad de México y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión en vivo y también a nuestros amigos radioescuchas de la estación Caminando con María Radio que se enlazan. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre ese acontecimiento guadalupano de Santa María de Guadalupe, la llena de gracias, la portadora de las semillas del Verbo. Así que les agradecemos que compartan este programa. Ayúdanos a llegar a más personas, a más hogares. Él sabe lo que necesitamos y siempre se vale de todo, sobre todo de su dulce y santa madre, para tocar corazones. Vamos a invitarlos a que continuemos en oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día que nos permitiste reunirnos una vez más en tu santo nombre para agradecerte por este día, por todo lo que nos das, por este regalo tan grande que nos has dado a través de la imagen de tu amadísima Madre Santa María de Guadalupe, que se haya quedado estampada en la tilma de San Juan Diego y haber elegido a México para ser tu casita sagrada. Te pedimos por su intercesión, nos concedas la sanación del cuerpo y del alma, la conversión de los pecadores, la salvación de todas las almas, la santidad de los sacerdotes y de los matrimonios. Todo lo ponemos en las manos benditas de tu amada Madre, para que te sean presentadas y se haga según tu voluntad, invocando tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Hermanos, pues hoy nos encontramos de fiesta, nos encontramos de manteles largos. Para nosotros los mexicanos, el 12 de diciembre es una fecha muy significativa porque celebramos la aparición de la Santísima Virgen María, Santa María de Guadalupe, a un indio, Juan Dieguito, y que ella se presenta como la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y siendo Dios el creador de todas las cosas, el Todopoderoso,
el creador de todo lo visible y lo invisible, de los espíritus puros, que Él fue el creador de todos los ángeles, y también de los espíritus finitos como nosotros, y siendo que Él nos da ese aliento de vida para poder vivir, también nos ha dado una madre, nos ha concedido a su Santa Madre, y muy especialmente ha hecho de México lo que por ninguna otra nación. Su Madre Santísima viene a consolarnos, a decirnos que nos ama, a decirnos no tengas miedo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La Madre Santísima del Dios mismo viene a quedarse en México, queda estampada en ese ayate de Juan Diego y en ninguna otra aparición mariana ella misma se ha quedado en alguna imagen, se quedó en el ayate de Juan Diego. Así que hablar de Santa María de Guadalupe, nuestra morenita del Tepeyac, nuestra dulce y santa madre, es una bendición, es un privilegio tener una madre tan llena de amor para nosotros, que nos ama y que nos quiere llevar a su Hijo. Así que vamos a ver un poquito el contexto histórico de esta hermosa aparición mariana. Y para eso te voy a compartir un poquito de todo este acontecimiento a través de varios libros que se han realizado a través de esta historia. Y tenemos, por ejemplo, el Nicanmopowa de Monseñor Eduardo Chávez, es un sacerdote, doctor en historia, donde ha hecho investigaciones muy importantes, muy relevantes acerca de este acontecimiento. Está también La Verdad de Guadalupe, editada por el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que contiene una información muy importante con muchas citas bíblicas, comenta de los libros de donde han estado saliendo toda esta información, El mensaje de los ojos. Hay otro libro que se llama Aquí se narra. Es decir, dentro de este acontecimiento guadalupano existe mucha información que es muy importante que nosotros la conozcamos. Nosotros amamos a la Santísima Virgen María porque es nuestra madre, porque quizás por tradición muchos nos decimos guadalupanos, pero cuando conocemos verdaderamente este mensaje, esta fuerza que tiene, sin duda nos enamoramos más de ella. Seguramente, o muchos de ustedes, como fue mi caso, pues somos marianos, guadalupanos desde chiquitos, pero tuve la oportunidad de hacer el diplomado justamente con Monseñor Eduardo Chávez, que además es el director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y que fue el postulador de la causa de San Juan Diego. Y para poder llegar a esta cuestión de la beatificación, tuvo que presentar una gran cantidad de pruebas que le estaban solicitando. Y de ahí aprendí un poco de esta experiencia maravillosa que él la vivió y que él nos la comparte a través de estos estudios en el Instituto Superior, a través de estos diplomados que son maravillosos y que te recomiendo que los puedas seguir. Bueno, pues resulta, todos sabemos de este trágico episodio, por llamarlo de alguna manera, que se dio en México en 1521 a través de la conquista. Y a través de la conquista, bueno, pues fue una conquista con muchísima violencia. Los españoles se aliaron con muchas tribus indígenas que odiaban a la tribu llamada mexica o azteca, que era el imperio que dominaba toda esa región. Así que una vez concluida la conquista, los primeros misioneros que llegaron a México fueron un pequeño grupito de 3 franciscanos que llegaron en 1523. Poco después llegaron unos dominicos y en 1524 pues eran solamente 12 aquellos misioneros con un corazón lleno de Dios que querían venir a evangelizar estas tierras paganas. Porque, bueno, recordemos que estamos hablando del siglo XVI, en donde estaba la Santa Inquisición en todo su apogeo, los concilios que se estaban dando en aquel momento,
la reforma que también se dio. Así que venían estos misioneros franciscanos religiosos, pues con la consigna de desaparecer todo lo religioso que tuviera que ver con las aztecas, porque para ellos esto tenía una relación pagana y era diabólica. Así que todo templo o ídolo debía de ser destruido. Todos aquellos que pudieron haber quedado, porque durante la conquista arrasaron. Pero bueno, ¿qué podían hacer 12 pequeños misioneros en el sentido de las fuerzas humanas? No podemos hacer mucho por nuestras propias fuerzas. Además, ellos tenían, entre otras cosas, pues un idioma que era diferente al que con el que se comunicaban aquí, ¿no? Y este mismo idioma, cuando no se habla el mismo lenguaje, es muy difícil poder entenderte con la otra persona, es muy difícil creer ese mensaje. Y entonces, ¿cómo hablarle a los indígenas para comunicarse con ellos a través de las palabras cuando las actitudes y cuando los comportamientos de los españoles que vinieron a gobernar y que se conocía como la primera audiencia, era un mensaje que estaba dañado, que estaba viciado y que no los convencía? ¿Cómo convencer a estos indígenas a que adoptaran esta nueva religión, a poderlos evangelizar cuando nos decían que el Cristo colgado en una cruz había muerto por ti, por mí, por todos estos indígenas que estaban escuchando algunas predicaciones, cuando los mismos españoles bautizados, que eran parte del gobierno de esta primera audiencia, mataban a los hombres, violaban a las mujeres, no reconocían a los hijos, les robaban todas sus tierras y sus pertenencias. ¿Cómo creer un mensaje de amor? ¿Cómo creer en un Dios que murió en la cruz por amor a mí cuando yo estoy viendo y estoy sintiendo el dolor de todo lo que está pasando en este lugar donde siempre he vivido, donde todas las raíces de aquellos templos que ellos creían habían sido destruidos, cuando te robaban la dignidad? Porque además los de la primera audiencia traían pleito con los franciscanos, no querían que los franciscanos bautizaran a los indígenas, porque decían que ellos eran como animales y que no tenían alma. Cuando eran bautizados es cuando el Señor daba el alma y que ya los hacía hijos de Dios. Así que ellos, los de la primera audiencia, no querían que fueran bautizados. Entonces también tenían esos pleitos entre los mismos españoles y los franciscanos. Todos los demás indígenas los veían y se daban cuenta que sus palabras no eran congruentes con sus comportamientos. Y entonces, hermano, te invito aquí a esta primera reflexión. Te invito a que vayas siguiendo esta charla, estas palabras de la Madre de Dios, para que consideremos ese diálogo tan hermoso que se da entre la Madre de Dios y Juan Dieguito. ¿Cómo es tu diálogo con la Madre de Dios? ¿Cómo oras? ¿Cómo le pides que venga, que te ayude, que se manifieste? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te comunicas? ¿Y cómo dialogas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿De qué manera te diriges a ellos? Con ese amor de padre, de madre, de hermana, de compañeros, de hijos de Dios bautizados cuando nos dirigimos a la otra persona. ¿De qué manera les hablamos y cómo son nuestras actitudes? ¿Por qué muchos hijos no creen en los padres? ¿Por qué muchos jóvenes hoy ya no se quieren casar por la iglesia? ¿Qué testimonio estamos dando que ellos ya no quieren hacerlo? ¿Cómo estamos educando a los hijos en esta religión? ¿Cómo estamos infundiéndoles valores para que ellos lo puedan seguir? Porque esto es muy importante. Dentro de este mensaje de los misioneros, no podía llegar al corazón de los indígenas,
porque ellos escuchaban palabras y veían acciones diferentes. Y los aztecas eran una clase guerrera. Dentro de su estructura, ellos concebían en ese pensamiento que ellos eran los que tenían el equilibrio del mundo y por eso alimentaban a sus dioses. Por eso tenían ellos estas guerras floridas. Y te voy a compartir este pedacito de lectura donde dice que cuando los hijos de aquellos indígenas nacían, si eran varones, se les colocaba entre las manos del niño un arco a la medida, un escudo y 4 flechas, y esto significaba una consagración total de su ser para combatir por los dioses y formar parte de una lucha cósmica de sobrevivencia, una participación plena con la divinidad por medio de los sacrificios. Sale el sol y yo lo alimento con corazones para que siga saliendo el sol y de esa manera esta consagración total con la lucha cósmica de la sobrevivencia. Y más adelante también nos dice que cuando hacían este tipo de guerras floridas, el sacrificio no era un enemigo al que se eliminaba, sino un mensajero que se envía a los dioses revestido de una dignidad casi divina. Por ello eran importantes las llamadas guerras floridas. Trataban de tomar cautivos de entre los más aguerridos y valerosos dignos de los dioses para ofrecerlos en sacrificio. Cuando se capturaba alguno de estos guerreros, el que capturaba proclamaba: «He aquí a mi hijo bien amado», y el prisionero respondía: «He aquí a mi padre venerado». Ese era realmente el objetivo de estas guerras floridas. Y recordemos que el solsticio de invierno baja el sol, disminuye un poco por estos cambios, y entonces los indígenas es cuando más sacrificaban corazones con la finalidad de que saliera el sol. Era ese equilibrio, y entonces por eso eran esas guerras. Se preparaban los niños desde pequeños, se ofrecían a sus dioses, a sus deidades, y además ellos sentían que si morían en la guerra, iban directamente con su deidad. Tenían un concepto de ese sacrificio para que el sol saliera para todos, para que hubiera lluvia para todos. Así que eso era algo que les llamaba la atención a los españoles por esa entrega, pero evidentemente decían que era diabólico porque era para el demonio, pero era una mentalidad guerrera de estos indígenas, no mataban solamente por matar. Ellos veían a la muerte en la batalla con un significado verdaderamente honorífico, porque solamente así podían mantener este equilibrio para todos. Así que se dieron cuenta cuando fue la conquista que al ya no hacer estos sacrificios, de todas maneras salía el sol. Había pasado 10 años, de 1521 a 1531, cuando se aparece la Santísima Virgen María. Ya no había esos sacrificios y entonces de todas maneras salía el sol, de todas maneras caía la lluvia. Para ellos, todos aquellos guerreros águila, guerreros jaguares que se preparaban tantos desde niños, se suicidaban. No entendían lo que estaba pasando. Decían que sus dioses los habían abandonado. Por eso era muy difícil la evangelización. ¿Cómo unos franciscanos me van a decir que Dios murió por mí, por amor, cuando estos españoles hacían lo que te platicaba? Violan a las mujeres, matan a los hombres, no reconocen a los niños, se roban las cosas. Entonces, después de 10 años fue muy difícil. Sin embargo, bueno, no obstante, muchos indígenas sí habían sido bautizados, seguían siendo evangelizados por los franciscanos y entre ellos estaba Juan Diego y su tío Bernardino. Así que después de estos 10 años de la conquista, hubo un episodio muy interesante en el que los mismos de la primera audiencia, después llega la segunda audiencia,
Querían matar a los franciscanos, incluso al obispo primado de México. Le lanzaron una lanza directa al corazón porque él se estaba manifestando en contra de los del gobierno de estas audiencias en estar haciendo todos estos desmanes, y todo eso lo veían los indígenas. Así que después de este episodio tan terrible, el arzobispo les dijo a sus sacerdotes: desnuden los altares, consumamos al Señor y nos vamos de esta tierra que está a punto de perderse. Si Dios no provee de su mano, esta tierra está a punto de perderse. Y se pone en oración el arzobispo. Y este obispo, primado de México, es escuchado esa oración, franciscano, humilde, pidiéndole a Dios su protección, y no se hace esperar y llega la Reina del Cielo. Esto pasa el sábado 9 de diciembre de 1531. Muy de madrugada, Juan Diego atravesaba el cerro del Tepeyac porque se dirigía a la evangelización que le daban sus sacerdotes, muy queridos por él. Y entonces, cuando se atraviesa por el cerro del Tepeyac, nos dice que él escuchó unos sonidos maravillosos. Y dice: era sábado muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos, y al llegar cerca del cerrito, donde se llamaba Tepeyac, ya relucía el alba en la tierra. Ahí escuchó cantar sobre el cerrito, y era como un canto de variadas aves preciosas. Al interrumpir sus voces, como que el cerro le respondía, sobremanera suaves, deleitosos eran sus cantos. Aventajaban a los pájaros del coyotol y del tinitzcán y otras aves preciosas que cantaban. Se detuvo Juan Diego y se dijo: por ventura, ¿soy digno, soy merecedor de lo que escucho? Tal vez estoy solo soñando. Quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde me dejaron dichos los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Fíjate todo lo que estaba pensando Juan Diego. Él no estaba recordando realmente la evangelización de los franciscanos. Él estaba recordando las enseñanzas, los valores que les enseñó sus padres, sus abuelos, porque lo dice muy claramente: será este lugar donde nos decían nuestros antepasados, nuestros ancianos, nuestros abuelos. Él ya llevaba una cultura, él era tolteca. Dentro de esta cultura eran los valores que les enseñaban a aquellos niños, donde les hablaban de esa tierra prometida, sin ser cristianos todavía, donde les hablaban de esas flores, de ese sustento celestial. Y entonces él recuerda las enseñanzas de sus abuelos. Por eso tan importante, hermano, hermana, que no dejes de orar por tus hijos. Hoy los hijos, bueno, dentro de toda esta situación que estamos viviendo, como que se nos van, pero la oración siempre es escuchada, la oración de una madre. Enseñarles valores. Juan Diego lo recordó. Y entonces donde escuchaba, dice: hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrillo, hacia donde sale el sol, hacia allá de donde procedía el precioso canto celestial. Cuando escuchó que bajaba el nivel del canto de las aves, se hizo un silencio, dice, dejó de escucharse, y entonces oyó que le llamaban de arriba del cerrillo, le decían: Juanito, Juan Dieguito. Juan Diego ya había sido bautizado y era el nombre
Juan Diego. Y ella le llama Juanito, Juan Dieguito. Pero además le llamaba en náhuatl, le decía Juantzin, Juan Diegotzin. Esta palabra "zin" para los indígenas se usaba cuando se dignificaba a la persona. Y Juan Dieguito captó que le llamaba a una mujer que lo amaba, que lo respetaba y que lo dignificaba. 3 cosas sumamente importantes al solamente nombrar su nombre. Huatzin, Juan Diegotzin. ¿Por qué? Porque para los indígenas esta terminación de la palabra "tin" significaba eso. Y nuevamente te estoy compartiendo el diálogo de la Madre de Dios con uno de sus hijos. ¿Qué diálogo usas tú con la Madre de Dios? ¿Qué diálogo, qué palabras, cómo les llamas a tus seres queridos para que ellos respondan de la misma manera? No importa lo que ellos vean, lo que ellos oigan, lo de las redes sociales o de las escuelas y demás. ¿Qué haces tú en tu familia para mantenerla unida, para mantener este equilibrio y este amor entre los esposos, entre los hermanos, entre los hijos? ¿Qué cultura les estás dando? ¿Qué valor del amor? ¿Qué les haces? Juan Dieguito lo tenía, la Virgen Santísima como Madre de Dios lo sabía y de esa manera lo llama. Así que dice Juan Diego, al escuchar cómo lo llamaba a esta mujer doncella, dice, luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación inquietó su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre, contempló una noble doncella que ahí estaba de pie. Ella lo llamó para que fuera. Juanito, Juan Dieguito. Y él fue a ella. Cuando llegó frente a ella, mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda admirable perfección y grandeza. Su vestido, como el sol, resplandecía, así brillaba, y las piedras y rocas sobre las que estaba como que lanzaban rayos, como de jades preciosos, como joyas relucientes, como resplandores de arcoíris en las nieblas, revelaban la tierra. Los mezquites, los nopales y las demás variadas hierbitas que ahí se suelen dar, parecían como plumajes de quetzal, como turquesas aparecía su follaje y su tronco, sus espinas y sus espinitas relucían como el oro. Todo esto fue lo que vio Juan Dieguito. Cuando Juan Dieguito ve todo esto, además ve a esta imagen hermosa que tengo aquí, la Santísima Virgen María, donde él se da cuenta de todos esos signos que él conocía. Una mujer vestida de sol y el sol estaba atrás y ella al frente. Quiere decir que ella era más poderosa que el sol y el sol para ellos era una deidad con la cual tenían que alimentar. Y si ella estaba delante del sol, es porque era una doncella bajada del cielo, mucho, muy importante. Tenía un manto verde azul que solamente los emperadores de muy alto rango podían vestir. Todos los demás vestían con esa manta cruda, porque no podían vestir a color. También se da cuenta de que ella tiene el cabello suelto y para ellos tener el cabello suelto significa que era virgen. Todas aquellas mujeres que ya eran casadas se tenían que recoger el cabello con unos chonguitos, unos cuernitos aquí, pero el pelo suelto solamente era para las vírgenes.
pero además se da cuenta que trae una cinta obscura, es un color café oscuro, marrón intenso, en la parte del vientre y se da cuenta que está embarazada. Por eso de ahí las mujeres cuando están embarazadas le dicen que están en cinta, por la cinta color oscuro que trae la Santísima Virgen María. Él se da cuenta, Juan Diego la ve, conoce ese diálogo, esa imagen de escuchar esa voz dulce que sabe que esa doncella lo ama, lo respeta, lo dignifica. Hay un diálogo y hay un entendimiento. Esto es maravilloso, hermano, porque por eso se da ese diálogo tan maravilloso. Y nuevamente, pregúntate cuál es tu diálogo con tus seres queridos. Así que Juan Diego, una vez en su presencia, se postró, escuchó su venerable aliento, su venerable palabra. Esto también es muy importante. Dios Todopoderoso, cuando crea a una criatura, le da ese aliento de vida, que es el principio vital de vida que tenemos todos los seres humanos. Cuando esta alma sale del cuerpo es cuando morimos. Así que Juan Diego conocía todas estas conocimientos tan importantes que él lo tenía desde su niñez. Así que, dice él, escucha su venerable aliento, venerable palabra, que era sumamente afable, extremadamente noble, como de quien lo atraía y le mostraba amor. Le dijo ella, escucha, hijo mío, el más pequeño, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó, señora mía, reina mía, muchachita mía, allá llegaré a tu venerable casa en México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes del Señor, Señor nuestro, nuestros sacerdotes. Juan Diego ya estaba recibiendo esa evangelización, pero mira todo este diálogo que se da a través de los signos, que se da a través de estas palabras tan hermosas con las que la Madre de Dios se dirige a San Juan Dieguito. Y entonces dice aquí, enseguida así le habla a ella, le descubre su preciosa voluntad. Le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y el dueño de la tierra. Estas palabras también son muy hermosas porque se está presentando como la Virgen Santa María. Estamos en la primera aparición, a quien le da el nombre de María de Guadalupe es a su tío Bernardino en la quinta aparición. Te adelanto esto porque el programa no nos va a dar para llegar hasta la quinta aparición. Pero ¿por qué se lo da a su tío Bernardino? Porque el tío Bernardino era el anciano, era el que tenía la sabiduría, era el que tenía un alto honor dentro de la familia. Y a él era en esa dignidad y en esa sabiduría de que él ya era un anciano, a él le correspondía que le dijera el nombre completo, Santa María de Guadalupe. A Juan Diego le da el nombre de Santa María y que es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y después le sigue diciendo, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré
al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Por eso Santa María es la portadora de las semillas del Verbo en esta aparición mariana tan maravillosa. Es la Inmaculada Concepción. En su vientre es la portadora de las semillas del Verbo. Por eso quiere su casita sagrada para mostrarlo a Él, para ensalzarlo a Él, su amor persona. María nos lleva a Jesús. María es la mujer eucarística. Así se presenta a San Juan Dieguito, en ese momento Juan Diego, hoy San Juan Diego. Y entonces le dice, ella le sigue diciendo, porque es verdad, yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra. También de todas las demás variantes estirpes de hombres, los que me aman, los que me llamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí en verdad escucharé su llanto, su tristeza para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Hermanos, estas son las palabras de la Santísima Virgen María. Por eso es el diálogo tan hermoso entre la Madre de Dios y el laico. Por eso decía San Juan Pablo II, es la hora del laico. No se le apareció a un sacerdote ni al mismo arzobispo primado de México, sino a un hombre humilde, sencillo de corazón, abierto a las cosas de Dios. Y la Virgen nos dice también a nosotros, quiero aquí esta casita porque yo me honro en ser tu madre compasiva, la madre de Dios, la reina del cielo, se honra en ser tu madre y ser mi madre. ¿Cuánto amor nos ha tenido ella? ¿Cuánto amor nos ha tenido Dios para darnos una madre tan grande como la Virgen María? Y entonces ella precisamente dice, aquí estoy para ti, para los que me amen, para los que me llamen, para los que me busquen y para los que confíen en mí. ¿De qué manera te comunicas tú con la Madre de Dios, con tu amada Madre? ¿Cómo le hablas a una madre? ¿Cómo te comunicas con ese amor, con esa confianza? Ese es el diálogo que debemos nosotros tener también con la Madre de Dios, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el hermano, para poder también nosotros mostrar a Dios. Esta aparición por eso es tan importante, tan grande, porque esta es la interculturación que decía San Juan Pablo II. Esto es lo que es el acontecimiento guadalupano tan hermoso. Así que Santa María se aparece precisamente y viene a Jesús con ella. O sea, ella trae a Jesús. Jesús trae a su madre. Esta es la imagen. Dios quiso a través de la Santísima Virgen María que fuera en el Tepeyac. Por eso hay razones tan importantes en ese encuentro con Dios a través de la Virgencita, de la Morenita del Tepeyac. Esta parte, que es la primera aparición, es donde la Virgen le pide a Juan Diego que vaya con el obispo y que le pida esa casita para mostrar su amor persona. Esto es muy hermoso. Y dice ella, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío para que le descubras con mucho deseo que aquí me provea una casa, me erija en el llano mi templo. Todo lo contarás cuanto has visto, admirado y todo lo que has oído. Esto también es muy importante, hermanos, porque cualquier aparición mariana siempre, siempre es en orden de la gracia y con esa jerarquía que Dios nos dio.
Primero con el obispo, no se hace nada sin que el obispo lo dé su autorización. Así que en esta primera aparición, eso es lo que ella está manifestando tan hermoso. Y vamos a pasar ¿qué pasa una vez que va Juan Diego con el obispo? Va, le explica, le dice todo lo que ha oído y pues bueno, no le cree. Debemos entender, estábamos pasando después de 10 años de la conquista y pedir que se haga un templo, una casita, que se le apareció una doncella en un templo, en un lugar donde anteriormente se hacían idolatrías a otra deidad, era muy complicado. Así que Juan Diego se regresa muy triste y se vuelve a encontrar con la Virgen y pues le dice como que con mucha tristeza. Fíjate el diálogo nuevamente. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandado, aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado. Le vi y le expuse tu mensaje así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo por cierto. Él me dijo, otra vez vendrás, te oiré más despacio. Así que Juan Diego comprendió y entendió que no le había creído y entonces le dice a la Virgen, Señora y niña mía, que alguno de los principales conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y doña mía. ¿Cómo Juan Dieguito con estas palabras se disculpa con la Madre de Dios? Manda a otro, alguien más importante, pero ve nuevamente la dignidad con la que la Madre de Dios le responde a Juan Diego. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quien puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que te pido y que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen, Santa María, Madre de Dios, te envía. Y le responde Juan Diego, señora y niña mía, no te cause yo aflicción, de muy buena gana iré a cumplir tu mandato, de ninguna manera dejaré de hacerlo ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad. Pero ¿acaso no seré oído con agrado? O si fuere oído, quizás no me crean. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje. Y de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora, descansa entre tanto. Ve las palabras, ese diálogo tan hermoso entre la Madre de Dios y Juan Diego, esa manera de amor, de cariño, de que Juan Diego desde que escuchó todo lo que sus abuelos, sus ancestros, sus ancianos le habían platicado, con gran fervor, con gran admiración sube y se encuentra con esta doncella y encuentra este diálogo. Por eso es tan importante. ¿Cómo te comunicas tú con los demás? Porque esta es una enseñanza que la Madre de Dios también viene a darnos. Bueno,
Total que va otra vez con el obispo como que le empieza a preguntar dónde se apareció la señora, qué te dijo, cómo era, en fin, todo lo que tiene que hacer un obispo, que no es fácil poder autorizar esa aparición. Así que lo despide y el obispo manda a algunas personas a que lo cuiden. Así que cuando va a atravesarse por el cerrillo, se les desaparece a los que mandaron. Y entonces ellos se regresan a contarle un montón de mentiras al obispo, pero mientras tanto Juan Diego está hablando con la Madre del Cielo, explicándole todo. Así que le dice Juan Diego que el obispo le pide una señal. Y entonces le dice la madre, bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido y con eso te creerá. Y acerca de esto, ya no dudará de ti ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Vete ahora que mañana aquí te espero. Fíjate cómo la Madre de Dios además le dice, yo te pagaré y te pagaré tu cuidado y trabajo y cansancio. La Madre de Dios siempre ve todo nuestro esfuerzo, no ve a veces, no ve los resultados, sino ve el esfuerzo, el amor que ponemos en esto que nos ha encomendado. Así que hermanos, bueno, posteriormente cuando llega Juan Diego a su casa, su tío Juan Bernardino está ya muy grave, muy enfermo, le dice que necesita, le pide que vaya a buscar a un sacerdote porque él ya está para morir. Su tío Bernardino tiene la peste y así que él ya se prepara para morir. Al día siguiente, cuando Juan Diego tenía que ir por la señal, pues sale muy temprano, pero rodea el cerro para no encontrarse con la que todo ve. Esa humildad y sencillez de Juan Diego seguramente es la que conquistó el corazón de la dulce señora. Así que él rodea el cerro y la Santísima Virgen María baja a su encuentro. Y entonces le pregunta, hijito mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? Y él le dice, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? Recordemos que la Virgen está embarazada. Es el saludo de Juan Diego a su señora, a su niña. ¿Cómo amaneció tu cuerpecito? Le dice Juan Diego. Y nuevamente, este diálogo también es para nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con la Madre de Dios? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos? ¿Qué valores les estamos enseñando? Así que Juan Diego le dice, niña mía, voy a causarte una gran aflicción. Un pobre siervo tuyo, mi tío le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy presuroso a su casa de México a llevar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor. Y la Virgen, después de estar escuchándolo, le responde, oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que ya sanó. Con estas palabras hermosas le pide que suba al cerrillo, que va a haber una gran cantidad de flores. Le dice, córtalas, recógelas y enseguida baja a traerlas a mi presencia. Juan Diego inmediatamente en fe entendió que la Madre de Dios le dijo que su tío ya estaba bien y que de esa enfermedad no iba a morir. Y era la peste, una enfermedad incurable.
Así que Juan Diego sube, corta las flores y al bajar le dice, hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Es tan hermoso. Juan Diego lleva en su tilma las rosas, las coloca, las pone, la Madre de Dios las acomoda y le da estas palabras. Juan Diego con esa confianza corre con el obispo, lo dejan esperando mucho tiempo, pero va con él. Y cuando pasa por fin con el obispo, al abrirle su tilma, en ese momento se imprime la imagen de la Santísima Virgen María, Santa María de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego. Esto fue a las 6:45 de la mañana, porque les repito, ¿de dónde sabemos la hora? Porque está en estos libros, está en la investigación que se han hecho estos historiadores y que los astrónomos han identificado el manto de la Virgen lleno de estrellas. Si hubieran sido 5 minutos antes, la última estrellita que está por salir del manto hubiera quedado más dentro y la otra que apenas está entrando no se hubiera visto. Esto es la cuestión científica, pero esto va más allá. Es el mensaje de la Virgen de Guadalupe que te dice a ti y a mí, no tengas miedo, no tengas miedo. No estoy yo aquí que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. Hermanos, se nos acabó el programa. Compren estos libros maravillosos. Y bueno, nos despedimos con esta oración a la Santísima Virgen María, la Madre del Cielo, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Te entregamos a los enfermos, a los necesitados, a los afligidos. Manda paz a nuestros corazones, a nuestros hogares y a nuestro México. Madre de la misericordia, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios ilumínanos, con tu espada defiéndenos y con tus alas protégenos. Bendiciones para todos.